¿Fue solo un concierto? ¿O hubo algo más detrás del histórico show de BTS en México? Miles de fans vivieron una noche que hasta hoy sigue generando teorías, emociones extremas y momentos que muchos aseguran que jamás podrán olvidar. Quédate porque vamos a revelar los momentos más polémicos y el detalle final que dejó al ARMY completamente impactado. Antes de empezar, suscríbete y deja tu like, porque eso ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube a recomendar este contenido y permite que el canal siga creciendo. Y si quieres apoyar aún más este proyecto, puedes enviar un super thanks. Si no puedes, comenta abajo qué fue lo que más te sorprendió. Mira este video hasta el final porque la última revelación podría cambiar por completo la forma en que recuerdas ese show. Hay regresos que son simplemente regresos y hay regresos que son acontecimientos. Y la diferencia entre esas dos categorías no depende solo de la magnitud del artista ni de la duración de la ausencia, sino de algo más difícil de cuantificar, que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el espacio emocional y cultural entre el momento de la partida y el momento del retorno, con lo que se ha acumulado durante ese tiempo, con los años de espera que han transformado lo que en otro contexto hubiera sido simplemente un concierto más, en algo que tiene el peso y la densidad de un reencuentro verdadero. De esos que cuando finalmente ocurren, llevan consigo todo lo que el tiempo de separación ha depositado en su interior. Y el regreso de BTS a México en mayo de 2026 fue exactamente ese tipo de acontecimiento. Uno de esos regresos que desde el momento en que se anunciaron, generaron una respuesta que iba mucho más allá de lo que habitualmente produce el anuncio de un concierto, por grande que sea el artista y por entusiasta que sea su público, porque lo que el ARMY mexicano recibió con ese anuncio no era simplemente la noticia de que iba a poder ver a un grupo que le gustaba, sino la confirmación de que algo que había esperado durante casi una década iba a ocurrir finalmente. Que la espera que para muchas personas había comenzado en 2017, cuando BTS visitó México por última vez como grupo completo en el marco del KCON de ese año, estaba llegando a su fin de la mejor manera posible. Y para entender completamente lo que esos 9 años de ausencia significaron, para el ARMY mexicano es necesario entender que no fueron 9 años de distancia pasiva, sino 9 años de presencia constante de BTS en la vida cotidiana de millones de personas que los siguieron a través de sus teléfonos y sus computadoras con una atención y una dedicación que no disminuyó con el tiempo, sino que en muchos casos creció. Que vivieron a través de las pantallas los grandes momentos de la carrera del grupo durante esa época, sus actuaciones en los Grammy y en los AMAs y en el Estadio Yankee y en el Rose Bowl, que celebraron cada nuevo álbum y cada nuevo video, y cada nueva aparición pública con la intensidad de quien está completamente comprometido con el artista que sigue, y que durante todo ese tiempo mantuvieron viva la esperanza de que algún día llegaría la visita a México, de que en algún momento el grupo cruzaría ese umbral y el amor que habían estado expresando desde la distancia podría finalmente expresarse en persona, en el mismo espacio físico, con toda la inmediatez y toda la fisicidad que ninguna transmisión en vivo puede replicar. Y ese deseo acumulado durante 9 años de espera activa y apasionada es lo que convirtió el anuncio del tour Arirang y las fechas mexicanas del 7, 9 y 10 de mayo en el estadio GNP, seguros en un detonador de una respuesta emocional de proporciones que sorprendieron incluso a los organizadores que llevaban años trabajando con el ARMY y que conocían bien su capacidad de movilización, porque los boletos para las 3 noches se agotaron en menos de 40 minutos, en lo que se convirtió en uno de los eventos de venta de entradas más veloces en la historia de los conciertos en México, con plataformas que colapsaron, bajo el peso de millones de intentos de compra simultáneos, y con un número de personas que intentaron conseguir sus boletos que multiplicó, por órdenes de magnitud, el número total de entradas disponibles para las 3 fechas, y ese dato, esa desproporción entre la oferta y la demanda que convirtió la obtención de una entrada en algo que requería una combinación de preparación meticulosa y de mucha suerte, fue la primera medida concreta de lo que estaba a punto de ocurrir, la primera señal objetiva y cuantificable de que lo que se venía no era simplemente un concierto muy esperado, sino un fenómeno de escala histórica,
que iba a reconfigurar la manera en que México y América Latina aparecen en el mapa global del K-pop y del entretenimiento en vivo. Para entender completamente lo que ocurrió dentro del estadio GNP Seguros durante las 3 noches del Arirang 2026, es necesario empezar por entender qué es ese recinto, cuál es su escala y qué significa llenarlo, no una, sino 3 veces consecutivas con un público que no simplemente ocupa el espacio, sino que lo transforma de una manera que convierte el estadio en algo completamente diferente de lo que es en cualquier otra ocasión, porque el GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, es uno de los recintos para conciertos más grandes de toda América Latina, con una capacidad que en configuración de espectáculos musicales alcanza las 65,000 personas. Y llenar ese espacio requiere no solo que el artista sea enormemente popular, sino que tenga el tipo de conexión con su audiencia que hace que 65,000 personas estén dispuestas a organizar sus vidas alrededor de una fecha, a invertir el dinero y el tiempo que requiere asistir a un evento de esa escala, y a llegar al estadio no solo con la disposición de ver un concierto, sino con la energía y la entrega que convierten un espectáculo masivo en una experiencia verdaderamente colectiva. Y BTS lo llenó 3 veces seguidas, lo que significa que a lo largo de esos 3 días, más de 180,000 personas se acercaron a ese estadio con la misma intensidad y la misma determinación y el mismo amor que habían acumulado durante todos los años que habían esperado este momento. Y el ambiente que comenzó a construirse horas antes de que se abrieran las puertas de cada noche fue en sí mismo un espectáculo digno de ser documentado y recordado. Porque el ARMY mexicano tiene una cultura de preconcierto que es extraordinariamente rica y elaborada, y que refleja la profundidad de la comunidad que se ha construido alrededor de BTS en el país, con fans que llegan desde primera hora de la mañana para participar en los intercambios de freebies. Esa práctica que consiste en regalar y recibir pequeños objetos personalizados, tarjetas, pins, stickers, brazaletes y todo tipo de artículos diseñados con los motivos y los colores del grupo que los fans crean ellos mismos y que intercambian con otros. Fans como una manera de celebrar la comunidad y de crear recuerdos concretos de ese día que van más allá de la experiencia del concierto en sí. Y alrededor de esas actividades de intercambio se organizaba todo un ecosistema social de encuentros entre personas que se conocían de las redes, pero que en muchos casos nunca habían estado físicamente en el mismo espacio. De reuniones de fanbases que habían coordinado outfits o acciones colectivas para las noches del concierto. De conversaciones entre fans de diferentes ciudades y diferentes países que habían llegado hasta el GNP Seguros siguiendo el mismo impulso y que en esos momentos previos al concierto encontraban en los demás el reflejo de algo, que en sus vidas cotidianas muchas veces no tiene espejo, y todo eso, toda esa vida que ocurría en los alrededores del estadio antes de que se abrieran las puertas, era la expresión más visible de lo que BTS había construido en México con su música y sus mensajes a lo largo de los años. No simplemente una audiencia, sino una comunidad real, con sus propias tradiciones, y sus propios rituales y su propio lenguaje compartido. Y cuando finalmente las puertas se abrían y el flujo de 60,000 personas comenzaba a llenar el estadio, la transformación del espacio era inmediata y radical, porque el GNP Seguros, en configuración de béisbol o de otro deporte, es un estadio, un contenedor de grandes espacios para la práctica deportiva, pero con 60,000 personas del ARMY llenándolo, se convertía en algo completamente diferente, en un organismo vivo que respiraba y pulsaba con una energía que se podía percibir físicamente desde el momento en que se cruzaba la entrada. Y cuando las luces del estadio se apagaban definitivamente y las Army Bombs de 60,000 personas se encendían al mismo tiempo, el efecto visual que se producía era de esa categoría de experiencias que se graban en la memoria con una nitidez que desafía el paso del tiempo. Ese océano morado que flota en la oscuridad y que se mueve como una entidad viva al ritmo de la música. Ese efecto que los fans de BTS han creado en estadios de todo el mundo, pero que en México, con 60,000 personas en cada noche durante 3 noches consecutivas, alcanzó una escala y una intensidad que todos los que lo vieron
ya fuera desde adentro del estadio o en los videos que circularon después en las redes, describieron como algo que no tenían palabras suficientemente grandes para capturar. Existe una frontera que en la mayoría de las circunstancias separa el mundo del entretenimiento del mundo de la política. Una frontera que no está marcada en ningún mapa ni codificada en ninguna ley, pero que funciona de manera bastante consistente en casi todos los países del mundo como una división tácita entre dos esferas, que tienen sus propias lógicas y sus propios actores y sus propias reglas, y cuando esa frontera se cruza, cuando el entretenimiento y la política se encuentran en el mismo espacio y el mismo momento de una manera que no es simplemente protocolar o decorativa, sino que tiene una sustancia y un peso reales, el resultado suele ser algo que llama la atención de una manera que ninguno de los dos mundos por separado podría generar. Y lo que ocurrió el 6 de mayo de 2026 en el Palacio Nacional de México fue exactamente ese tipo de cruce de fronteras. Uno de esos momentos que se instalan en la memoria colectiva, no solo porque son inesperados, sino porque revelan algo sobre la naturaleza del momento cultural en que ocurren, sobre el tipo de influencia que ciertos fenómenos artísticos han alcanzado, y sobre la manera en que los gobiernos reconocen y responden a esa influencia, y el encuentro entre BTS y la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. Ese edificio, que es uno de los espacios más cargados de historia y de simbolismo de toda América Latina, no fue simplemente una foto protocolar de cortesía, sino un evento que tuvo consecuencias concretas y visibles, con el grupo confirmando durante esa reunión su regreso a México en 2027, con la presidenta anunciando después ese regreso a través de sus propios canales de comunicación, como si fuera una noticia de Estado. Y con aproximadamente 50,000 personas congregadas espontáneamente en la explanada del Zócalo, que se extendía frente al palacio para recibir a los integrantes del grupo cuando salieron al balcón a saludar. Y esa concentración de 50,000 personas en el corazón histórico de la Ciudad de México, en el espacio que ha sido testigo de los momentos más importantes de la historia del país desde los tiempos de los aztecas, merece ser considerada en toda su magnitud, porque representa algo que muy pocas veces ocurre en ese lugar, y que habla del nivel de influencia que BTS ha alcanzado en México. Ese nivel en que no estamos hablando simplemente de popularidad musical, sino de algo que funciona de manera más parecida a un fenómeno social de masas de los que, históricamente, han sido capaces de movilizar a las personas, no solo para el entretenimiento, sino para la acción colectiva en el espacio público. Y la comparación con los grandes movimientos y concentraciones que ese mismo Zócalo ha visto en su historia no es en absoluto exagerada en términos puramente cuantitativos, porque 50,000 personas en esa plaza en un día de semana, en cuestión de pocas horas de aviso, es un número que en cualquier otro contexto se consideraría extraordinario. Y el hecho de que ocurriera en el contexto de una visita musical habla de algo que los analistas culturales han estado señalando durante años sobre BTS, que el grupo ha conseguido construir con su audiencia global un tipo de vínculo que tiene características que van más allá del fandom musical convencional y que se parecen más a los vínculos que generan los movimientos culturales o sociales de largo alcance. Ese tipo de conexión que tiene la capacidad de movilizar a las personas de maneras que van más allá del simple consumo cultural. Y la imagen que quedó de ese 6 de mayo, esa imagen de los 7 integrantes de BTS asomados al balcón del Palacio Nacional con el zócalo lleno de púrpura frente a ellos, y la presidenta de México a su lado, es una de esas imágenes que condensan en un solo encuadre toda la complejidad y toda la rareza de un momento histórico. Y esa rareza, esa capacidad de la música de BTS para cruzar fronteras que habitualmente son impermeables, es quizás lo que mejor define la naturaleza del fenómeno que representa este grupo en el mundo contemporáneo. La historia del diseño de escenarios para conciertos masivos es en muchos sentidos la historia de una búsqueda. La búsqueda de maneras cada vez más sofisticadas y más efectivas de resolver el problema fundamental que plantea cualquier actuación ante una audiencia masiva, que es el problema de la distancia, esa distancia física que inevitablemente existe entre el artista en el escenario y la mayor parte del público, en las gradas, y que si no se aborda de manera inteligente puede convertirla
experiencia de los que están lejos en algo, cualitativamente diferente e inferior a la de los que están cerca, creando esa jerarquía implícita de buenas y malas ubicaciones, que en los grandes estadios puede ser muy marcada y que va en contra de la intención de crear una experiencia verdaderamente colectiva donde todos los presentes sientan que están viviendo algo equivalente. Y a lo largo de las últimas décadas, los diseñadores de producción de los grandes tours musicales han desarrollado soluciones cada vez más elaboradas para ese problema, desde los stages en forma de T que se adentran en el público, hasta las pantallas gigantes que replican la imagen del escenario en todas las zonas del estadio. Pero ninguna de esas soluciones ha resultado tan radical y tan efectiva como el escenario de 360 grados que BTS utilizó para el tour Arirang. Esa estructura circular que, en lugar de orientarse hacia un único extremo del estadio, se ubica en el centro del recinto y permite que el público rodee completamente a los artistas, eliminando de raíz la distinción entre frente y fondo, entre mejor y peor ubicación, y creando en su lugar una dinámica en que cualquier sección del estadio puede en cualquier momento ser el punto de máxima cercanía con el escenario dependiendo de dónde se encuentren los integrantes del grupo en ese instante. Y el efecto de este diseño sobre la experiencia del público fue algo que todos los asistentes a los conciertos del GNP Seguros mencionaron como uno de los elementos más impactantes de toda la noche. Esa sensación de que el grupo estaba constantemente moviéndose hacia ti, de que en algún momento de la noche BTS iba a estar frente a ti directamente, y que eso iba a ocurrir no porque tuvieras la suerte de tener una buena ubicación, sino como parte natural del flujo del espectáculo. Y esa democratización de la cercanía, esa promesa implícita de que todos los que estaban en ese estadio iban a tener su momento de máxima proximidad con el grupo, cambió fundamentalmente la manera en que el público habitaba el espacio del concierto, porque en lugar de la atención estática y orientada en una dirección que caracteriza a los conciertos convencionales, el público del Arirang estaba en un estado de atención móvil y envolvente, siguiendo los movimientos del grupo por el escenario. Circular, con una anticipación constante y con esa cualidad específica de la atención, que se activa cuando uno sabe que lo que está esperando puede llegar, desde cualquier dirección y en cualquier momento, y la producción que completaba ese diseño de escenario fue de una escala y una ambición que los asistentes describieron consistentemente como la más impresionante que habían visto en ningún concierto al que hubieran asistido, con sistemas de pirotecnia que generaban columnas de fuego que se podían sentir físicamente en el calor que irradiaban incluso desde la distancia de las gradas, con sistemas de iluminación que creaban efectos que en ciertos momentos hacían que el interior del estadio pareciera un espacio completamente diferente de lo que era un segundo antes, con pantallas gigantes que mostraban no solo lo que estaba ocurriendo en el escenario, sino contenido visual diseñado específicamente para complementar y amplificar el contenido emocional de cada canción, y con cambios de vestuario que marcaban los diferentes capítulos emocionales del espectáculo de una manera que añadía una dimensión visual adicional a la arquitectura emocional de la noche. Y el resultado de todo eso junto, del escenario circular y de la producción envolvente, y de la energía de 60,000 personas que lo rodeaban desde todas las direcciones, fue esa experiencia que múltiples asistentes describieron como la más inmersiva de su vida. Esa sensación de estar no frente al espectáculo sino dentro de él, de que la música y las luces y la energía del grupo no están ocurriendo en un escenario que está allá adelante, sino que te rodean completamente y te envuelven de una manera que hace que la distinción entre el artista y el público se disuelva temporalmente en algo que se parece mucho más a una experiencia compartida que a una actuación presenciada. Existe una diferencia muy significativa entre un artista que visita un país y un artista que verdaderamente va a ese país, y esa diferencia no tiene que ver con la cantidad de días que se pasan en el territorio, sino con la disposición a dejar que el lugar te afecte, a salir de la burbuja protectora del hotel y el estadio que caracteriza a muchas giras de artistas globales, y que convierte cada nueva ciudad en simplemente otro escenario intercambiable, y a permitir que lo que el país tiene de específico y de irrepetible entre en contacto real con lo que uno es.
y lo modifique aunque sea de maneras pequeñas, y BTS, en sus días en México en mayo de 2026, eligió inequívocamente la segunda opción, con una apertura y una curiosidad hacia la cultura local, que se manifestó en gestos y en momentos que sus fans mexicanos recibieron con una emoción y una gratitud que todavía hoy, semanas después de que los conciertos terminaron, siguen siendo el centro de las conversaciones más intensas en todas las plataformas donde el ARMY mexicano tiene presencia, y el primero, y quizás el más significativo de esos gestos, ocurrió ya el primer día con la visita al Palacio Nacional y el encuentro con la presidenta.